Buena gente, ¿cómo andan? Bueno, hoy nos toca ver ciclo cardíaco, ¿sí? Este es un tema que está bueno y que integra bastante todos los temas ya vistos en las clases anteriores. Bien, vamos a arrancar. Entonces, para arrancar a hablar del ciclo cardíaco, es importante definirlo y saber que es una secuencia de acontecimientos mecánicos y eléctricos que se van a repetir con cada latido. La bomba cardíaca, recordemos que es una bomba de dos tiempos, que va a tener un tiempo de llenado y un tiempo de vaciado. Como marcapasos, vamos a tener el nódulo sinoauricular, que me va a determinar la duración del ciclo, y la duración del ciclo va a ser inversamente proporcional a la frecuencia cardíaca. Entonces, dependiendo de la frecuencia cardíaca que me esté marcando mi nódulo sinoauricular, va a ser la duración del ciclo. Si tenemos un aumento de la frecuencia cardíaca, la duración del ciclo va a ser menor, acortándose primero lo que es la fase de llenado, y si disminuye la frecuencia cardíaca, la duración del ciclo va a ser mucho mayor. Si hacemos un pequeño y simple repaso anatómico, recordemos que el corazón iba a tener 4 cavidades, 2 aurículas, 2 ventrículos y 4 válvulas, 2 aurículos ventriculares y 2 sigmoideas. Recordemos que las aurículas, la derecha va a recibir el retorno venoso sistémico desoxigenado, la izquierda va a recibir la sangre oxigenada proveniente de los pulmones, y la función de las aurículas va a ser sobre todo de reservorio pasivo más que de bomba, pero de todos modos estas se van a contraer y van a generar un cambio de presión en el ventrículo cuando veamos los cambios de presiones dentro del ciclo cardíaco. En cuanto a los ventrículos, el derecho va a recibir la sangre desoxigenada de la aurícula derecha a través de la válvula tricuspidia para luego contraerse y eliminarla por la arteria pulmonar. El izquierdo va a recibir la sangre oxigenada de la aurícula izquierda a través de la válvula mitral para luego contraerse y eliminarla por la arteria aorta. En cuanto a las válvulas, las cuatro, van a permitir un flujo unidireccional. ¿Esto qué quiere decir? Que van a permitir que la sangre vaya solamente en una dirección, desde la cavidad que se encuentra anterior a la válvula hacia la cavidad que se encuentra posterior, y no que exista un flujo retrógrado de la cavidad posterior a la anterior. Ahora bien, ¿cuándo se van a abrir y cuándo se van a cerrar estas válvulas? Para responder esta pregunta tenemos que hablar un poco de presión y saber que la presión es la fuerza que va a imprimir un fluido sobre las paredes de un recipiente. Bien, podemos hablar del corazón diciendo que el recipiente o el continente van a ser las cavidades cardíacas y que el fluido o el contenido va a ser la sangre. Bien, esa sangre va a imprimir una fuerza sobre las cavidades, las paredes de las cavidades, que va a ser en forma de presión. Bien. Ahora bien, para que se abra una válvula necesitamos que la presión en la cavidad anterior a la válvula sea superior a la presión en la cavidad posterior a esta. Entonces, en este ejemplo vamos a tener un ventrículo izquierdo que está en un proceso de contracción, ¿bien? Y esta es la arteria aorta. Recordemos que entre la arteria aorta y el ventrículo izquierdo tenemos la válvula sigmoidea, ¿bien? Para que esta válvula se abra, lo que necesitamos es que la presión en esta cavidad anterior a la válvula sea superior a la presión en esta cavidad posterior a la válvula, que sería la arteria aorta. Cuando comienza el proceso de contracción, la presión intracavitaria aumenta y supera a la presión en la aorta, lo que genera la apertura de la válvula. ¿Por qué? Porque la presión de la cavidad anterior, que sería el ventrículo, superó a la presión en la cavidad posterior, que en este caso sería la aorta. Para que se cierre una válvula necesitamos que la presión en la cavidad posterior a la válvula sea superior a la presión en la cavidad anterior a esta. Entonces, volviendo al ejemplo de la aorta y el ventrículo izquierdo, para que se cierre la válvula sigmoidea aórtica vamos a necesitar que la presión en la aorta sea superior a la presión existente en el ventrículo izquierdo. Y esto sucede en el proceso de relajación del ventrículo. Después de que se genera esta contracción, el ventrículo se empieza a relajar, disminuye su presión y la presión de la aorta es mucho más alta que la del ventrículo y por esto la válvula sigmoidea aórtica se cierra. Cuando hablemos de ciclo cardíaco vamos a evaluar distintas cosas que van a ser las fases. En este gráfico del boron, que está bueno, vamos a tener todas estas cosas, las fases, las presiones, las aperturas y cierre de válvulas graficadas en un solo gráfico. Fíjense que acá vamos a tener el corazón derecho de este lado y el corazón izquierdo de este otro lado. Vamos a ver las fases de distintos colores, bien en violeta, en rojo, en amarillo, en verde y bueno, y en violeta, que es la misma. Vamos a ver las presiones que van a estar graficadas. Fíjense, acá tenemos las distintas presiones
que obviamente el solapamiento de estas presiones nos va a importar mucho para saber en qué momento se va a abrir y se va a cerrar una válvula. Vamos a tener los volúmenes, viene el volumen del ventrículo, los volúmenes ventriculares acá abajo. Vamos a evaluar también la relación con los ruidos cardíacos y las relaciones que tiene el ciclo cardíaco con la actividad eléctrica, que es el electrocardiograma, que ya lo vimos en la clase 3. En cuanto al ciclo cardíaco, tenemos que saber que tiene 4 fases. Va a tener una primera fase de llenado, una segunda fase isovolumétrica sistólica, una tercera fase de eyección y una cuarta fase isovolumétrica diastólica. Cuando hablamos de isovolumétrica, lo vamos a ver más adelante, pero estamos hablando de que en esa fase no van a haber cambios en el volumen, ¿bien? Eso quiere decir básicamente. Ahora bien, esto no lo vamos a, si bien lo vamos a estudiar en orden, tenemos que saber que es un ciclo, ¿bien? Y que nosotros podemos arrancar a estudiarlos de cualquiera de estos puntos. Podemos arrancar a estudiarlos desde la fase isovolumétrica sistólica, desde la eyección, desde cualquiera, porque esto va a ocurrir con cada latido. Todas estas 4 fases van a ocurrir en cada latido. Bien, para un primer acercamiento al ciclo cardíaco me pareció que lo mejor era observar la curva de presión-volumen del ventrículo izquierdo en este caso. Los acontecimientos valvulares son los que van a marcar el final y el inicio de una fase. Entonces, para evaluar el ciclo cardíaco en un primer acercamiento, lo que vamos a hacer es evaluar este gráfico, que como dice arriba, es un gráfico donde vamos a observar la presión y el volumen del ventrículo izquierdo. En el eje Y vamos a tener presiones en milímetros de mercurio y en el eje X vamos a tener el volumen del ventrículo en mililitros. Entonces, arranquemos con la fase de llenado. La fase de llenado la vamos a tener acá abajo, en violeta, bien que va a corresponder al segmento AB y al segmento BC o al segmento AC, si quieren decirle. Y en este momento vamos a tener la válvula mitral abierta. Fíjense que acá en el punto A dice que se abre la válvula mitral, bien. Y vamos a tener la válvula aórtica cerrada. Recordemos que acá estamos viendo ventrículo izquierdo, por eso hablamos de válvula mitral y válvula aórtica. El volumen que vamos a tener al momento que arranca, de que se abre la válvula mitral en el ventrículo es de 50 mililitros, fíjense acá abajo. En el segmento AB se va a corresponder con la entrada de sangre de manera pasiva y lo que ocurre acá es un descenso leve de la presión que baja de 7 milímetros de mercurio a 5 milímetros de mercurio, porque el ventrículo se sigue relajando de esta última fase. Bien. En el segmento BC, el llenado ventricular va a continuar y fíjense que vamos a aumentar desde 70 a 120 mililitros. Bien, vamos a pasar de 70 mililitros a 120 y fíjense que acá hay un ligero aumento desde los 5 milímetros de mercurio que tenemos en el punto B, aumentamos a 10 milímetros de mercurio. Este aumento leve de la presión intraventricular es debido a la contracción que genera la aurícula. Recordemos que la aurícula se va a contraer y va a aumentar un poco en 5 milímetros de mercurio, de 5 a 10, lo que es la presión intraventricular. En el punto C, fíjense, se va a cerrar la válvula mitral. ¿Por qué se va a cerrar la válvula mitral? Porque la presión que va a existir en el ventrículo va a ser mucho mayor que la presión que exista en la aurícula izquierda. Bien, recordemos ese juego de presiones del que hablamos al principio. En la fase isovolumétrica sistólica, fíjense que vamos a arrancar con un volumen de 120 en el punto C, es decir, vamos a tener un volumen de 120, es esta fase, bien, esta recta rosa de acá es la fase isovolumétrica sistólica. Y fíjense que lo que les dije al principio, que isovolumétrica quería decir que no había cambio en el volumen, porque si se fijan, siempre estamos parados sobre la línea de 120 mililitros. O sea que acá lo único que va a ocurrir es que vamos a tener un cambio de presiones. ¿Y qué va a pasar con la presión? Fíjense que vamos a subir de 10 milímetros de mercurio a 80 milímetros de mercurio. Esto es gracias a la contracción ventricular. Bien, en la fase isovolumétrica sistólica lo que ocurre es que comienza con la despolarización de las células de los ventrículos. Estas células se van a contraer y van a aumentar la presión intraventricular hasta llegar a los 80 milímetros de mercurio. ¿Qué va a pasar a los 80 milímetros de mercurio? Vamos a abrir la válvula aórtica. Este es el ejemplo que vimos al principio cuando hablamos de las presiones. Acá la presión intraventricular va a superar a la presión existente en la aorta
y de esa manera vamos a lograr abrir la válvula aórtica. Para de esa manera, a los 80 milímetros de mercurio, con la apertura de la válvula aórtica, pasar a la otra fase del ciclo cardíaco, que es la fase de eyección, que es esta que tenemos dibujada acá arriba. Bien, va a comenzar obviamente en el punto D, con la apertura de la válvula aórtica, y en el segmento DE vamos a tener un periodo de eyección rápida, donde el ventrículo se va a contraer y la sangre obviamente va a abandonarlo por la aorta. Fíjense que acá sí va a haber un cambio de volumen, estamos volviendo, estamos disminuyendo el volumen, fíjense que acá estábamos en 120 y vamos a llegar a los 75 mililitros en el ventrículo. Bien, la presión va a aumentar hasta los 130, entonces vamos a pasar de 80 milímetros de mercurio a 130 milímetros de mercurio y de 120 mililitros a 75 mililitros. En lo que es el segmento EF, bien, el músculo ventricular va a comenzar a relajarse y la eyección va a ser mucho más reducida. Bien, la presión en el ventrículo va a disminuir de 130 a 100 milímetros de mercurio y el volumen dentro del mismo va a disminuir de 70 a 50. Bien, acá ya vamos a estar en 50 mililitros a una presión de 100 milímetros de mercurio. Un concepto importante que hay que aclarar acá es que si nos fijamos en los volúmenes ventriculares, nos vamos a dar cuenta que el ventrículo nunca llega a un volumen de cero. Fíjense que, como les dije al principio, arrancamos con 50 mililitros, subimos a 120, después pasamos por 75 y volvimos a 50. Es decir, que ¿qué pasa? Vamos a tener siempre un volumen que va a quedar dentro del ventrículo. A ese volumen se lo conoce como volumen residual, que en este ejemplo es de 50 mililitros. Después es importante también conocer lo que es el volumen diastólico final. El volumen diastólico final es el volumen de sangre que vamos a tener al final de la diástole, ¿bien? Y que en este caso es de 120 mililitros. Ahora, ¿cuánto es lo que eyectamos? Bien, lo que nosotros eyectamos en un latido es lo que se conoce como volumen sistólico o volumen latido. Y para sacarlo podemos hacer una cuenta muy simple, que es volumen sistólico es igual a volumen diastólico final, que sería 120, menos volumen residual, que sería 50, y me da un volumen sistólico de 70 mililitros. Entonces, lo que yo en mililitros eyecté en un latido fue de 70 mililitros, y lo que me quedó en el ventrículo fue mi volumen residual de 50 mililitros. El concepto de fracción de eyección también es importante que lo tengamos en cuenta. Va a ser una fracción en porcentaje que me va a indicar cuánto del volumen diastólico final está siendo eyectado en cada latido. En personas sanas debe superar el 55%. Para saber la fracción de eyección también hacemos una cuenta simple, que es fracción de eyección es igual a volumen sistólico sobre volumen diastólico final, bien, y que me da en este caso, en este ejemplo, 0,6 o 60%. En cuanto a la última fase, que es esta fase en verde, bien, que es isovolumétrica diastólica, también fíjense que se llama isovolumétrica, en este caso es diastólica. Acuérdense que el segmento CD era fase isovolumétrica sistólica, ahora estamos hablando de diastólica. Obviamente si se llama isovolumétrica es porque tampoco hay cambios en el volumen y lo podemos observar acá. En este momento finalizó la eyección, obviamente. En el punto F se va a cerrar la válvula aórtica. Y en el segmento FA el volumen se va a mantener constante y la presión va a descender de 100 a 7 milímetros de mercurio, como dijimos en el punto A, cuando arrancamos a hablar de la fase de llenado. Al final de esta fase es donde se va a abrir la válvula mitral, bien, y el ciclo se reinicia con el llenado ventricular. Entonces, fíjense que todo esto que nosotros acabamos de hablar va a ocurrir en un latido, bien. En cuanto a la sístole y la diástole, acuérdense que la sístole va a estar dada por los puntos C, D, E y F, bien, y la diástole va a estar dada por los puntos F, A, B y C. Cuando hablamos de sístole, estamos hablando del periodo en el que el corazón se va a contraer y va a bombear la sangre hacia los vasos. ¿Cuándo está la contracción? En la isovolumétrica sistólica. ¿Y cuándo bombea la sangre hacia los vasos? En la eyección. O sea, todo esto corresponde a la sístole. Cuando hablamos de diástole, que es FABC como dijimos, es el periodo de relajación del músculo cardíaco y en el cual se realiza el llenado de las cavidades. Recordemos que la fase isovolumétrica diastólica es cuando el ventrículo comienza a relajarse y la fase de llenado también forma parte de la diástole.